nosotros queremos centrar nuestros 10 minutitos en 3 puntos. Primero que nada, la necesidad de mantener el teletrabajo con jornada, que exento de jornada, a propósito de la ley de 40 horas. Segundo, venimos con una propuesta que es el derecho a solicitar teletrabajo como alternativa a la propuesta que están trabajando algunos grupos del derecho unilateral al teletrabajo total, que les vamos a explicar por qué nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta y creemos que sería una mala política pública para el empleo de las mujeres en Chile. Y finalmente un tercer punto, que es teletrabajo parcial y sala cuna universal. ¿Ya? Nosotros no podemos excluir una deuda que tenemos con un artículo que es el 12.3 del Código de Trabajo, que encarece la contratación de mujeres. Nosotros tenemos que pensar que aún el empleo de las mujeres no se recupera a los niveles pre-pandemia, y el grupo más rezagado de la recuperación del empleo son las mujeres con niñas y niños en edad preescolar en el hogar, especialmente aquellas que tienen niños y niñas menores de 3 años, es decir, aquellas que están afectadas, ¿cierto?, por la ley de sala cuna, que si bien originalmente hace más de 50 años se quiso establecer como una ayuda para que las madres, ¿cierto?, pudieran dejar a sus hijos e hijas en los lugares de trabajo, ha terminado siendo una herramienta que desincentiva la contratación de mujeres y por lo tanto afecta el empleo. Con respecto al primer punto, que es la necesidad, ¿ahí estamos? Ya, no importa, yo sigo, la necesidad de mantener el teletrabajo, viste, siempre hay que echarle un preso. Ya, la necesidad de mantener el teletrabajo con jornada y exento de ella, a nosotros nos preocupa porque la ley, ¿cierto?, que reduce la jornada a 40 horas, nosotros tenemos que pensar que las posibilidades de adaptabilidad laboral, nosotros nos emociona mucho la ley de 40 horas porque recoge una definición que nosotros hicimos el año 2016 cuando presentamos la propuesta de los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidad familiar en el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, que se acogió, y es una propuesta que hicimos como fundación y está en nuestro Código del Trabajo. Nosotros cuando fuimos a la Comisión del Trabajo del Senado dijimos que la adaptabilidad laboral de la mujer la entendía como el principio por el cual las condiciones laborales, espaciales y temporales se adaptaban a las necesidades familiares y personales de las trabajadoras y los trabajadores. Esa definición la recoge este proyecto de ley dentro. Entonces muy bonito cuando esos mensajes van quedando. Por lo tanto, nosotros eso entendemos la adaptabilidad, ¿ya? Como que es la empresa, la organización que se adapte, comprende las necesidades de las personas y trata de generar condiciones espaciales y temporales para que esas personas puedan ingresar, permanecer y desarrollarse en la organización. Entonces, con respecto primero que nada, al proyecto de ley de 40 horas, nosotros tenemos una duda, lo preguntamos la semana pasada también en la Comisión de Trabajo del Senado, donde pusimos sobre este proyecto de ley. Nosotros creemos que no basta, nosotros creemos que se tiene que mantener el teletrabajo con y sin jornada, eso es súper importante. Han habido algunos abusos, por supuesto, eso se tiene que regular, pero no limitando el teletrabajo solamente con jornada, porque eso es una limitación a la adaptabilidad laboral, entendida bajo el principio que le acabamos de decir, ¿ya? Entonces, acá, además que también jurídicamente es deficiente, porque si que nosotros nos vamos al artículo 152, cuarto, donde está regulado el teletrabajo, tenemos un montón de disposiciones que hablan de la posibilidad de teletrabajar con o sin jornada. Por lo tanto, si esa es la intención, tampoco se conseguiría. Y por supuesto que nosotros queremos que se mantenga esta posibilidad. Fue una de los aportes que hicimos como Fundación Chile Mujeres, que se pudiera teletrabajar con o sin jornada, que se pudiera teletrabajar, ¿cierto?, algunas horas del día, algunos días de la semana, algunos periodos del año. Por lo tanto, no retrocedamos en eso, sino que regulemos para evitar los abusos de algunos casos que el subsecretario del Trabajo me contaba sobre un caso de un call center, que a uno obviamente genera una frustración terrible cuando uno está peleado tanto por la adaptabilidad y desconfía que se mal usa por parte de algunas organizaciones. Y esto conversa muy bien con lo que establece la OIT de la importancia del teletrabajo con flexibilidad horaria, ¿ya? Entonces sería también un retroceso en contra de la OIT, que justamente está ayudando a este diálogo, que una de las ventajas potenciales de esta forma de trabajo, el teletrabajo, especialmente para las mujeres, es la flexibilidad horaria, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que mantenerlo. Segundo, la segunda propuesta que nosotros queremos proponer hoy día es justamente el derecho a solicitar teletrabajo. El derecho a solicitar teletrabajo está en los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares. Esto viene del derecho anglosajón, que es el right to request, que genera muchos buenos acuerdos, muchos pactos favorables en las organizaciones con el espíritu de los acuerdos, lo cual, cierto, nos hablaba la OIT.
¿Por qué? Porque tú le das derecho a la persona trabajadora a solicitar condiciones de adaptabilidad, en este caso sería el teletrabajo, y la empresa tiene la obligación de dar, tú lo haces por escrito, y la empresa tiene el deber de responderte por escrito dentro de un plazo de 30 días. Ese ejercicio, que tiene evidencia internacional, ha llevado, y se lo vamos a mostrar, a favorecer mucho los acuerdos, a favorecer la permanencia de las personas en la organización, a que no deserten a la felicidad y a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto no te obliga a ti a aceptar esa solicitud, pero el solo hecho de que tú tengas la titularidad en la persona trabajadora, ya se genera una simetría en cuanto a la posibilidad de llegar a esos acuerdos, y a la vez, tú como empleador o como empleadora eres capaz de visibilizar una necesidad y una realidad que de otra manera no tendrías como verla, salvo que fueras uno por uno de las personas, ¿cierto?, preguntando. Entonces, es una herramienta muy simple, muy fácil, que ya está en nuestro código del trabajo, porque ya están los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares, y por lo tanto, es cosa de llevarla ahora tal cual al teletrabajo. Y ahora, ¿cuáles son los riesgos que nosotros vemos en este derecho unilateral a teletrabajar? Y esto acá quiero ser súper en el fondo clara, que nosotros creemos que puede, esto para ponerlo en contexto, hay ciertos grupos que están pidiendo, ¿cierto?, el derecho que la persona, si tienes niños o niñas de cierta edad o ciertas necesidades familiares, tú puedes unilateralmente decir yo voy a trabajar, como un derecho unilateral. Esto tiene que ser acuerdo, tiene que ser pactos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú lo estableces como un derecho unilateral, te puede primero que nada afectar la contratación de mujeres. Porque resulta que tú puedes contratar a una... ¿Qué te va a pedir unilateralmente el trabajo? Las mujeres principalmente. Si tú contratas a una persona, porque tú necesitas que trabaje presencial, y resulta que al día siguiente te dice yo te vengo a ejercer mi derecho de teletrabajo unilateral, tú asumes un riesgo más en la contratación de esa mujer versus el hombre, aunque el derecho sea para los dos, porque tú sabes que en la práctica quien te lo va a pedir es la mujer, y te va a cambiar las condiciones. Y ya tenemos asociado una cantidad de costos y leyes a las mujeres y a la maternidad que no podemos seguir limitando la contratación y la formalidad. ¿Ya? Entonces, primero, nosotros creemos que afectaría la contratación de mujeres al imponer esta condición. También creemos que puede afectar la posibilidad de desarrollo de las mujeres en la empresa. ¿Y por qué? Porque tú necesitas cierto nivel de contacto, ¿ya?, para que visibilicen tu trabajo. El problema cuando tú estás en forma remota, permanente, y tienes otro equipo de trabajo presencial, el trabajo de la persona que trabaja de forma remota se empieza a invisibilizar y se empiezan a generar desconexiones, y eso afecta finalmente tu posibilidad de ascenso en la organización. Y la tercera razón es que se van a simplificar o limitar otras soluciones, tanto privadas como públicas, de apoyo. ¿Por qué teletrabajo a la casa completo? Cuando esto es mucho más complejo y tiene que ser mucho más equilibrado y mucho más integral. Y esto es súper interesante, porque nosotros hacemos ejercicio. Primero lo que pensamos nosotros, nuestra convicción, que llevamos toda una vida dedicada a esto, y después vemos lo que dice la OIT, pero coincidimos en todo. La OIT dice exactamente lo mismo, y dice que si bien el teletrabajo a distancia puede ser una vía para incrementar el abanico de oportunidades del empleo, etcétera, etcétera, pero nos dice, sin embargo, el aislamiento, la menor interacción con otros trabajadores y la potencial pérdida del sentido de pertenencia a la empresa podría implicar un retroceso en el avance en materia de inserción y permanencia de la mujer en el mercado del trabajo. Asimismo, esta modalidad de trabajo podría facilitar un incremento de las situaciones de discriminación. O sea, el teletrabajo es bueno, es necesario, pero con equilibrio, y que no pasa a ser una herramienta de invisibilización del aporte de las mujeres. Por lo tanto, nosotros acá tenemos este derecho de trabajo a solicitar. No voy a entrar en detalle, pero va a estar en la presentación. Nosotros acá traemos el artículo redactado. ¿Ya? Insisto, esto ya está en el Código del Trabajo, los pactos de adaptabilidad, por lo tanto lo llevaríamos. Esto fue aprobado por unanimidad en el Congreso, entonces deberíamos lograr lo mismo. Acá tenemos todo lo que tiene que tener en el fondo, tanto la solicitud como la respuesta por parte del empleador o la empleadora, los lugares, etcétera, disposiciones que debe tener esto. Y esto es súper importante, que el trabajador o trabajadora siempre podrá volver unilateralmente a sus condiciones originales. Porque ¿qué es lo que pasa? Que estos derechos a solicitar son cuando tú tienes, por ejemplo, un trabajo presencial o un teletrabajo, entonces tú haces un anexo de contrato de trabajo, ¿ya?
Por lo tanto, si tú tienes un contrato presencial, tú podrías solicitar el teletrabajo total o parcial, ojalá que fuera parcial, salvo en el caso, por ejemplo, el teletrabajo total. Imagínate, la oportunidad es también maravillosa para el teletrabajo total en casos de lugares remotos, de personas que viven y que pueden prestar servicio en Santiago, por ejemplo. Entonces tampoco hay que demonizar el teletrabajo total. Personas con problemas, por ejemplo, de movilidad, que el desplazamiento es una tortura diaria, maravilloso el teletrabajo total. Personas que quieren vivir, digamos, en un lugar rural, aislado por calidad de vida, pero pueden prestar su servicio, digamos, en la región metropolitana, maravilloso el teletrabajo total. Entonces, por eso también no hay que estigmatizarlo ni demonizarlo. Y esto, quiero insistir en esto, que el hecho de que la empresa tenga que dar una respuesta por escrito es un ejercicio muy importante, y además puede proponer otras soluciones. Le puede decir, mira, ¿sabes qué? ¿Tú qué es lo que necesitas? Ok, pero mira, según lo que yo necesito, podríamos llegar a este acuerdo. Entonces se produce un ejercicio de diálogo a través de este derecho a solicitar muy significativo. Y vamos a la evidencia internacional que ha producido esto. Mira, esto es súper interesante, son más de 285.000 empresas que se hizo este estudio. O sea, estamos hablando de más de 160 países. Y miren el resultado. Un 75% de impacto positivo en que las personas estén felices y permanezcan en la organización. Se evita la deserción laboral, principalmente, obviamente, de mujeres. 77% de impacto positivo en la productividad de las personas y un 84% de impacto positivo en la calidad de vida personal y familiar de ellos. O sea, tenemos la solución. ¿Sabes qué pasa? Tenemos que acogerlo. Bueno, y el último punto es que el trabajo es la lacuna universal. No podemos hablar de empleo de las mujeres, no podemos hablar sin hacernos cargo de este artículo, sin hacernos cargo que en Chile solo un grupo limitado de mujeres tiene el derecho a esa lacuna. Aquellas madres que trabajan en empresas con 20 o más mujeres contratadas tienen esta oportunidad, todo el resto no la tiene. ¿Para qué hablar? El padre y la paternidad no existen, encarece la contratación, desincentiva la contratación, y la meta es no superar el número de 19 mujeres contratadas para no caer en el 203. Y veamos, y esto es lo que lo dije al principio, la variación del empleo a los niveles pre-pandemia. No se nos olvide que el grupo más rezagado de la recuperación de empleo son las mujeres afectadas por la ley de esa lacuna vigente. O sea, nos vamos a recuperar. Y nosotros venimos haciendo Zoom de género, que es el informe laboral mensual que hace Chile Mujeres junto con el Observatorio de Contexto Económico, y venimos viendo, ya vamos en el 7º mes, desde que nació Zoom de género. Lo invito, lo pueden descargar todos los meses, ahora vamos a lanzar el de octubre, vamos viendo todos los meses un tema nuevo, pero además vamos haciendo todos los meses tengo una parte nueva con un tema novedoso. Vimos un Zoom de género vivo, justamente el tema del teletrabajo. Pero además vamos viendo indicadores permanentes, y no repunta hace 7 meses en nada, al contrario, algunos meses ha empeorado este grupo, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de empleo de mujeres, yo diría que esta es la prioridad. Esa lacuna universal, reforma el 203 del Código del Trabajo. Y curiosamente también hay un rezago súper importante de los hombres en ese grupo. Y eso afecta a todas las familias. Si nosotros llegamos a los hombres, tenemos un rezago de un 18,7% de hombres con niños y niñas menores de 3 años en el hogar. Estamos hablando de más de 116.000 hombres que tampoco ha recuperado. Por eso esa lacuna tiene que ser considerando a padres, madres, hombres y mujeres, corresponsabilidad parental, porque afecta a toda la familia. Cerramos, lo más importante es favorecer el empleo de las mujeres. No podemos tomar ninguna, no nos podemos dar el lujo con las cifras de rezago que tenemos, con un país donde menos de la mitad de las mujeres puedan acceder a un trabajo remunerado, cometer el error de una política pública que encarezca la contratación de mujeres, como sería una política pública de teletrabajo total, unilateral, impuesto al empleador y a la empleadora. Pero a la vez sí podemos favorecer los acuerdos. Si es necesario que la empresa escuche más a las personas trabajadoras, es necesario que la empresa no retroceda en teletrabajo, y por lo tanto nuestra invitación es acoger esta propuesta del derecho a solicitar teletrabajo, donde no hay una obligación de aceptarlo, pero sí ya se produce un diálogo con los efectos positivos que le acabamos de mostrar. Muchas gracias. Ahí está nuestro mail por cualquier cosa.